porque vienen muchos a la iglesia, vienen y traen espíritus de hechicería, de adulterio, de fornicación y muchas cosas, menos al Espíritu Santo. Por eso es de que en las iglesias hay problemas, hay chismes y no hay milagros como los que se hacían en ese entonces. En ese entonces llegaba un paralítico y se levantaba de la silla de ruedas. Llegaba uno con enfermedades de cáncer, oraban, solo le ponían la mano y se sanaba. Ahora, hermanos, va uno a una iglesia y solo le ponen manos a uno y ahí queda uno, ya no se levanta uno, más enfermo sale uno de la iglesia. Porque, amén, hermanos, ¿quién vive? Porque la verdad, hermanos, el Espíritu Santo lo tenemos dormido. Ya no se mueve el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Lo que se mueve son otros espíritus. Yo sé que en esta iglesia, como les decía a un principio, hay muchos hermanos que traen vivo, que traen activo al Espíritu Santo. Por eso es de que se refleja ese gozo, esa gratitud en la iglesia. Cada vez que el pastor predica, cada vez que hay un mensaje, por corto, por cualquier hermano que lo dé, siempre se siente la presencia del Señor. Amén. Así es, hermanos, que si me pueden acompañar ahí en Hechos 2:1. Sabemos, hermanos, que en las Sagradas Escrituras dice como cuando estaban todos sentados, reunidos en una casa y fueron investidos del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repetitivas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, hermanos. En ese lugar yo me imagino de que no fue nada más un viento, un aire nada más. Yo me imagino, me pongo a pensar de qué tan grande fue el viento, el estruendo, que el Espíritu Santo se manifestara en cada uno de ellos. Cuando el Señor Jesucristo fue a orar al monte Sinaí, estaba con sus discípulos. Les dijo a los discípulos que no se movieran de Jerusalén, porque ese día el Señor Jesucristo iba a ser arrestado, iba a ser encarcelado, resucitado para reencontrarse nuevamente con sus discípulos. Entonces les dijo de que no se movieran de Jerusalén porque iban a ser investidos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón les dijo eso? Porque en ese entonces no tenían computadoras, no tenían libros, alguna libreta, no tenían apuntes. Entonces, como alguno de nosotros que a veces nos cuesta retener las enseñanzas, nos cuesta retener lo que leemos de la palabra, y por eso es de que a veces nos cuesta ponernos de memoria los versículos de la Biblia, porque tenemos poco retenimiento de la memoria. Así eran los apóstoles, no recordaban nada, solamente recordaban los milagros que habían hecho cuando andaban con Jesús. Los milagros que hizo Jesús cuando hizo resucitar a Lázaro, cuando le dio la vista al ciego, y fueron los milagros que los discípulos vieron. No recordaban nada más de lo que las parábolas, de lo que el Señor les había dado. Entonces el Señor les dice de que no se movieran de Jerusalén hasta que no fueran investidos del Espíritu Santo. Cuando ellos fueron investidos del Espíritu Santo, todos los discípulos, dice el versículo, que ir por el mundo de 2 en 2 y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces cada 2 discípulos iban buscando sus caminos. Cuando iban a las ciudades, iban a las aldeas, encontraban a la gente, habían enfermos y solo les ponían la mano y se sanaban, pero no eran, ustedes saben lo de Pedro, pasaba la sombra de Pedro y se sanaba al enfermo,
pero no era la sombra, sino era el Espíritu Santo que moraba en ellos. A Pablo cuando le llevaban los pañuelos, solo le ponía la mano al pañuelo, oraba por ese enfermo y ese enfermo se sanaba. Qué Espíritu Santo el que moraba en ellos, qué poder el que ellos tenían. Nosotros tenemos que ser de esa clase de Pablo, como Pedro, como los apóstoles, para tener el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así es de que por esa razón Jesús le dijo a los apóstoles que no se movieran hasta que fueran investidos del Espíritu Santo. Amén. Así tenemos que ser nosotros, no tenemos que movernos de la iglesia, no tenemos que movernos del Señor Jesucristo para que nosotros también seamos investidos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y como les decía, hay cosas que el Espíritu Santo le pone en el corazón de cada uno de nosotros como cristianos, de seguir adelante, de seguir buscándolo, porque el único que nos puede ayudar en estos tiempos tan difíciles es el Espíritu Santo. Como les decía, nosotros solo nos descuidamos un ratito allá afuera y el enemigo nos gana. ¿Por qué nos gana? Porque a veces el Espíritu de nosotros está dormido, o quizá a veces no anda con nosotros, lo mandamos de vacaciones. Por eso es de que nosotros caemos tan fácilmente en las garras de en lugar de ir a evangelizar, nos vienen a evangelizar a nosotros para otras iglesias. Cuando menos nos los acordamos, ya somos bautizados de mormones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Así es de que, hermanos, leamos más la palabra para que nosotros seamos investidos también como los apóstoles, investidos de la palabra del Señor. Amén. Y dicen, y cuando venga la labor principal del Espíritu Santo es de convencer al mundo de pecado y justicia y de juicio. Esa es su primera labor del Espíritu Santo. Dice, la segunda labor del Espíritu Santo es de que Él nos ha sellado y nos ha marcado con su sangre preciosa, que nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho propiedad de Él. Nosotros no podemos romper un sello de Dios. Aquí también dice que la gente no puede perder su salvación. ¿Por qué no puede perder su salvación? Porque dice que el Señor nos ha sellado y nos ha hecho sus hijos. Y a veces en esos versículos la gente piensa de que su salvación se pierde. La salvación no se pierde. Lo que se pierde es la comunión que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. La salvación no se pierde porque el Señor no puede romper sus propios sellos. El Señor nos ha sellado y Él no rompe su sello. Es como cuando un rey mandaba un mensaje. Un mensaje, agarraba el sobre o mandaba el mensaje y le ponía un sello, le ponía una marca de sangre. Si esa marca llegaba movida, era seña de que ese sello había sido movido. Así es el Señor con nosotros. Él no puede romper sus sellos porque Dios es Dios y Él es Dios todopoderoso. Así es de que nosotros no podemos romper sus sellos, ni usted ni yo, mucho menos el diablo no puede romper sus sellos, porque, como les digo, Dios es Dios y nadie contra Él. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado su nombre. En Efesios 1:13 dice, gloria a Dios, bendito y alabado su nombre. Dele palmas al Señor, no pierda su gozo. Aleluya. Gloria a Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, hermanos. Como les decía, el Señor
no puede romper sus propios sellos, que somos su propiedad, somos sus hijos, y por lo cual esa es la garantía de que nosotros al morir vamos a ir al cielo, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amén. Así es, hermanos, que, como les digo, les invito, hermanos, a que nosotros sigamos buscando del Señor, sigamos buscando de su presencia, leyendo su palabra, porque la verdad, hermanos, es lo que más nos fortalece para seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. También, hermanos, encontramos que no podemos ser engañados, hermanos, por cualquier persona que nos venga a hablar cosas falsas del Señor, porque dice que no nos podemos embriagar con vino, sino nos tenemos que embriagar con el Espíritu Santo para que siempre andemos listos y tengamos que responder a la hora que nos hagan una pregunta, porque ustedes saben que el enemigo allá afuera es tan astuto que cualquier cosa le pregunta a uno, y si uno no sabe nada de la Biblia, hermanos, la verdad que lo confunde a uno. Amén. Así es de que leamos la palabra para que también nosotros seamos investidos del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos un gran don, un don espiritual, un don eterno que el mismo Señor nos lo ha dado. En Gálatas, gloria a Dios, los dones que el Señor nos ha dado son tan maravillosos, son eternos, que nos ha dado una gran enseñanza con los dones espirituales que el Señor ha dado. Sabemos que el Señor ha dado los dones, los talentos, y sin Él no somos nadie. Si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, la verdad que no somos nadie para en esta vida. Amén. En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Todas esas cosas encontramos cuando no nos ponemos a cuentas con el Señor y dejamos durmiendo al Espíritu Santo. Todas esas cosas nos pone el enemigo allá afuera si nosotros no andamos listos. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, vea lo que es lo contrario de lo que podemos encontrar y no estar preparados nosotros allá afuera. Cuando nosotros nos encontramos preparados, el Señor nos da también estos dones espirituales. Dice Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, aquí también nosotros sabemos que el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Cuando nosotros tenemos amor, nos da paz. Cuando tenemos alguna situación, algo que no está bien, nos enojamos. Somos seres humanos, nos equivocamos, pero cuando tenemos algún problema con algún hermano, alguna discusión, el Señor, el mismo Espíritu Santo nos da la paz. Amén.
Y la misma, la paz que uno tiene, también le da la paciencia, porque sabemos que hay hermanos difíciles de tratar, hay hermanos cuando vienen por primera, por segunda o por tercera vez, a veces nos encontramos con hermanos que no traen el Espíritu Santo, sino traen otros espíritus. Tenemos que tener paz y paciencia para con cada uno de ellos, máximo cuando tenemos invitados. Amén. Así es, hermanos, que en esta noche yo deseo que veamos Hechos, y la verdad, hermanos, que yo quisiera que le pusiera atención a estos versículos que la verdad, hermanos, son de mucha bendición. El Señor ha dado a mi mente, a mi vida, que lo pongamos en práctica, que nos preparemos en esta noche. Es la noche de que tenemos que salir con el Espíritu Santo, despertarlo, lo tenemos que traer. Ya no le demos vacaciones al Espíritu Santo, sino que aprendamos a andar con Él. Amén. En Hechos 2, del 8 al 9. Amén. Léalo para que se le quede en su corazón, para que se le quede en su mente, y que pues el Espíritu Santo pues comience a trabajar con cada uno de nosotros, y en el corazón, en la mente, porque como les digo, el enemigo está activo, él no duerme ni un solo segundo, porque así como sabemos que el Señor es real, también el enemigo es real, porque el enemigo le damos una oportunidad y nos zarandea, nos agarra como él quiere, pero también el Señor nos ayuda, nos manda al Espíritu Santo para que Él sea nuestro ayudador. Amén. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en lo que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto, y en Asia y Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitas, cretenses y árabes, y los oirán hablar a nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amén. Gloria a Dios. Y también dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Esto era lo que yo quería que leyera en su Biblia. En Hechos 1, 8, 9 es la cita. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es Hechos 1, 8 al 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahí nos da a entender, hermanos, que el Espíritu Santo nos invita a seguir adelante, porque su palabra dice de que vamos a ser testigos hasta lo último, hasta el último rincón de la tierra, ¿verdad, hermanos? Amén. Así es de que
Hasta aquí ha llegado mi enseñanza, y pues yo quisiera que se pusiera de pie para pedirle al Señor que nos dé sabiduría, nos dé fuerzas para seguir adelante. Y todo aquel que nos escucha por la radio, por la televisión, por las redes sociales, quisiéramos saber que también en cada uno de ellos mora el Espíritu Santo. Y si la verdad, todo aquel que nos está escuchando no tiene al Espíritu Santo, que procure por su salvación, que procure tener al Espíritu Santo, porque los tiempos son difíciles, los tiempos